El sol no salía, ardía, y desde hacía meses la tierra de don Tiburcio parecía una costra de barro agrietado, sin una sola brizna verde que recordara lo que alguna vez fue su cosecha. Cada mañana, el viejo campesino se levantaba antes que el canto del gallo, se sentaba en la orilla del campo seco y miraba en silencio. No decía nada, solo apretaba los labios y suspiraba. Vivía solo desde que la enfermedad se llevó a su esposa, y su único hijo se había marchado a la ciudad, años atrás, buscando lo que la tierra ya no daba. Desde entonces, la casita de barro quedó como un eco de lo que fue familia, y el fogón solo se encendía para calentar agua o cocer lo poco que encontraba. Los vecinos decían que don Tiburcio hablaba solo, pero él no hablaba al viento, sino a Dios. «Tú sabes que yo no soy perfecto, Señor», decía mientras escarbaba con una rama. «Pero he sembrado con fe y he esperado con hambre». Ese día, como todos, buscó entre sus cosas algo que pudiera comer. Encontró medio pan viejo, reseco, duro como piedra. Lo miró con tristeza. No era suficiente ni para engañar al estómago. Se lo llevó a la boca, pero se detuvo. Miró al campo, luego al pan, y algo se movió dentro de él, un impulso, una tristeza con forma de acto. Salió caminando hacia el centro de su parcela reseca, cavó un pequeño hueco con sus propias manos, y allí, sin entender por qué, enterró el pan. «Esto es lo último que tengo», dijo, con los ojos brillosos. «Pero si de algo sirve, que sea semilla de algo más. Tú sabrás qué hacer, Señor». Tapó el hueco con tierra, se quitó el sombrero y se sentó un rato en el suelo, como esperando una señal. No hubo rayos, ni voces, ni lluvia. Solo silencio, solo calor. Esa noche no cenó. Se acostó con la barriga vacía, pero con una extraña paz, como si el acto de enterrar el pan hubiera vaciado algo más que su hambre, algo más profundo. Soñó con su esposa. La vio de pie en el campo, sonriendo con flores en las manos, y detrás de ella los surcos llenos de trigo, como antes. Al despertar, pensó que era solo el hambre jugándole con la cabeza, pero al salir al campo, al día siguiente, se quedó congelado. Donde antes había grietas, había brotes verdes, pequeños, tímidos, pero reales. Un par de hojas, un tallo, tierra húmeda. Miró al cielo, temblando. «Señor, ¿qué hiciste?». Y entonces entendió que su pan no se había perdido, se había sembrado. Don Tiburcio se arrodilló frente a los primeros brotes, como quien encuentra agua en el desierto. Pasó la mano con cuidado sobre la tierra, aún incrédulo. No había llovido, nadie había regado, pero allí, justo donde enterró aquel pedazo de pan, el suelo ya no era seco. Estaba tibio, vivo, con olor a humedad. «Dios mío», murmuró. «¿Será que me escuchaste?». Miró a su alrededor. El resto del campo seguía igual de árido, agrietado, como piel reseca. Pero en un radio de apenas 1 metro, los tallos verdes comenzaban a asomar como dedos de esperanza. No sabía si llorar o reír. Se santiguó, se quitó el sombrero y por instinto se quedó hablando con la tierra como si hablara con su esposa. «¿Ves, Carmela? Yo pensé que era una locura, pero mira esto». Algo despertó, volvió a la casa. No tenía a quién contarle. Los vecinos lo consideraban medio ido y su hijo no había llamado en meses. Así que hizo lo único que sabía hacer. Volvió al campo, trajo agua en su cubeta vieja y humedeció la tierra a su alrededor, esperando que los brotes no fueran un espejismo pasajero. Al día siguiente volvió a salir al amanecer. Y esta vez no había solo 1 metro verde, había 3. Los brotes habían crecido. La tierra parecía regenerarse desde el centro hacia afuera, como si la vida se estuviera contagiando, no solo en el sitio donde enterró el pan, sino expandiéndose.
como si aquello que había sembrado con fe se multiplicara en silencio. Don Tiburcio no entendía los cómo, solo sabía que algo divino se estaba moviendo. Decidió no tocar nada, solo observó, regó con el agua que pudo cargar y cada noche oraba arrodillado en la tierra húmeda. «No lo entiendo, Señor», decía, «pero no lo merezco. Gracias». La noticia no tardó en correr. Una mujer del caserío pasó frente al terreno y se detuvo en seco. Al día siguiente trajo a su esposo, luego a su cuñado, luego a los del comité agrícola. Nadie podía creerlo. «¿Qué hizo?», le preguntaron. «Nada», respondía Tiburcio. «Solo enterré un pedazo de pan». Algunos se burlaron. Otros lo acusaron de estar ocultando semillas, de haber comprado abono en secreto. Pero los más viejos del pueblo, los que conocían la tierra, sabían que algo extraordinario estaba ocurriendo. «Esta tierra estaba muerta», dijo don Chayo, un campesino vecino. «Ni hormigas salían ya, y ahora miren eso». Don Tiburcio no discutía, no alzaba la voz, solo regaba, cuidaba y oraba, porque en su interior sabía que no era obra suya, era respuesta. Una que no vino en forma de palabras, sino en tallos que rompieron la costra de su dolor. La tercera semana trajo algo que don Tiburcio no esperaba: respeto. Por años había sido un viejo más, ignorado, hasta marginado. Algunos lo señalaban como el viudo triste o el que habla solo, pero ahora su nombre era mencionado en las conversaciones del mercado, en la fila del molino y hasta en la iglesia. ¿Supiste lo del terreno del don Tiburcio? Dicen que brotó sin lluvia, que fue por un pan que enterró. Imagínate, a él no le importaban los rumores, no los alimentaba ni los negaba. Seguía su rutina: agua en la mañana, cuidado en la tarde y oración en la noche. Pero había algo distinto en su rostro, un brillo leve, como quien no necesita explicación, porque ha sentido la mano de Dios en la tierra misma. Una tarde, una niña se le acercó mientras cuidaba los brotes. Era hija de uno de sus antiguos jornaleros, fallecido años atrás. «¿Y si yo entierro una tortilla, también me brota algo, don?», preguntó con inocencia. Tiburcio sonrió. «No es el pan, mija. Es lo que uno pone cuando lo deja ir. Yo sembré con fe, porque ya no tenía otra cosa». La niña lo miró confundida, pero asintió, y al día siguiente volvió con una flor de papel. «Yo no tengo pan, pero esto me lo hizo mi mamá para que no llorara». El viejo la recibió con ternura y la enterró a un lado del campo, en un rincón seco. «Pues vamos a ver qué hace Dios con esto, ¿eh?». Pasaron los días, y el milagro creció. No solo en tamaño, sino en profundidad. Ya no eran solo brotes. Ahora había hortalizas creciendo, calabazas pequeñas, rábanos, cebollines, plantas que no había sembrado, que nadie había sembrado, y sin embargo, estaban allí, verdes, firmes, vivas. «Esto es imposible», dijo uno de los técnicos agrónomos del municipio cuando fue a inspeccionar. Esta tierra estaba clasificada como muerta, irreparable. «Pues parece que alguien no lo creyó», respondió otro, señalando al anciano arrodillado, quitando maleza con las manos desnudas. Los vecinos comenzaron a traerle cosas, semillas, herramientas, cubetas nuevas, no por lástima, sino porque lo admiraban, porque en silencio aquel hombre viejo y cansado había dado una lección que nadie esperaba. Un día, sin previo aviso, llegó su hijo desde la ciudad. «Me enteré de lo que pasa, papá. Pensé que estabas enfermo». Tiburcio lo abrazó sin palabras. No había reproches, solo lágrimas que nacían del mismo lugar donde había enterrado aquel pan. «No estoy enfermo, hijo. Estoy vivo». Por fin, esa noche, mientras el campo respiraba en verdor y el hijo dormía en la vieja hamaca de su infancia, don Tiburcio se sentó en el umbral de su casa, miró las estrellas y murmuró: «No era pan, era esperanza».
y entendió que a veces, cuando el alma no tiene ya que dar, lo poco que se entrega se convierte en milagro. Las semanas pasaron, y lo que comenzó como un brote solitario se convirtió en un jardín impensable. El campo de don Tiburcio, antes reseco como costra de horno viejo, ahora era un oasis en medio de la sequía que seguía castigando a los pueblos vecinos. Allí donde antes nadie quería pisar, ahora crecían zanahorias, maíz joven, tomatitos de cáscara y hasta flores silvestres que no se daban desde hacía años. Y lo más sorprendente de todo, el campo se regaba solo. Cada mañana, la tierra amanecía húmeda, como si durante la noche una lluvia invisible descendiera solo allí, bendiciendo el lugar en silencio. Es como si ese terreno respirara distinto, decían los campesinos de la zona. Y en efecto, algo sagrado se sentía en ese pedazo de tierra, pero mientras todos hablaban del milagro del campo de Tiburcio, él mantenía la misma humildad de siempre. No hizo negocio, no vendió la cosecha, tampoco permitió cámaras ni reporteros. En vez de eso, llenó canastas con los frutos de su tierra y empezó a regalarlos, primero a los ancianos del pueblo, luego a las viudas, después a los niños desnutridos y por último a los campesinos que aún no podían sembrar. Esto no es mío, decía con voz firme. Esto fue prestado desde el cielo, y lo que el cielo da, se comparte. Fue entonces cuando la gente comenzó a llamarlo el sembrador del pan enterrado. Una tarde, llegó una mujer que no hablaba con nadie desde la muerte de su esposo. Se arrodilló frente a don Tiburcio, llorando, y le dijo: «Yo también enterré cosas, don. Enterré mi esperanza. Pero usted la hizo brotar otra vez. Él la levantó con cuidado, le entregó una cebolla recién arrancada y una flor silvestre que crecía entre las zanahorias. La tierra no olvida cuando se le entrega algo con dolor», le susurró. «Tarde o temprano», responde, «el campo ya no era solo un campo, era un refugio. Los niños venían a correr entre las hortalizas, las mujeres a orar junto al pequeño altar que Tiburcio había hecho con 3 piedras y una cruz de madera. Cada tarde, al ponerse el sol, el abuelo se sentaba frente al terreno con su sombrero sobre las rodillas y un jarrito de barro entre las manos y oraba. No pedía nada, solo decía: «Gracias por recordarme que lo poco, cuando se da con fe, se vuelve abundancia». Esa noche su hijo, ya más sereno, le preguntó: «Papá, ¿por qué tú? ¿Por qué aquí? ¿Por qué justo ese pan?». Y Tiburcio, sin dudar, respondió: «Porque ya no me quedaba nada, salvo creer». Y en esa entrega sin condiciones, Dios decidió sembrar su milagro. La fama de don Tiburcio y su campo milagroso llegó hasta lugares que él nunca había pisado. Gente de pueblos vecinos comenzó a visitarlo, no como turistas, sino como peregrinos. Algunos llegaban con bolsas vacías, otros con tierra en frascos, esperando que una simple oración allí les devolviera la esperanza. Él los recibía a todos con la misma humildad. «Aquí no hay pócimas ni secretos», decía, «solo fe sembrada en la tierra y una mano que no se ve, pero que responde». Algunos venían a pedir consejo, otros solo se arrodillaban, tocaban la tierra con respeto y lloraban en silencio. Los más escépticos se iban con dudas, pero con el corazón removido, porque en ese campo hasta el viento parecía distinto. Don Tiburcio, que antes no recibía visitas, ahora recibía cartas de agradecimiento. Le llegaban notas escritas a mano: «Gracias por no rendirse. Yo también enterré mi dolor y empecé de nuevo. Su campo me enseñó que la fe no muere». Pero él seguía sin alardear. Cada noche seguía orando como siempre, arrodillado, con las manos llenas de tierra, los ojos cerrados y la voz baja, como quien habla con un amigo íntimo. Una tarde, su hijo, que se había quedado a vivir con él desde el milagro, le preguntó: «¿No
¿Te cansas de regalar todo lo que nace aquí? Don Tiburcio sonrió con ternura. ¿Y de qué me serviría guardarlo, hijo? Si el milagro no fue solo para mí, fue para todos los que ya no creían. Y añadió, el pan que enterré estaba duro, como mi corazón en ese momento, pero al dejarlo ir, Dios lo volvió semilla, y eso no se vende, se reparte. El hijo lo miró con ojos distintos. Había vuelto por curiosidad, pero ahora entendía. Algo en él también había cambiado. Lo notaba en sus silencios, en sus pasos más lentos, en la forma en que ahora saludaba a cada vecino con respeto, como si también hubiera enterrado algo y lo estuviera viendo florecer. Esa noche, mientras el pueblo dormía, don Tiburcio se levantó en medio de la oscuridad. Fue hasta el centro del campo, donde todo había comenzado, y se arrodilló. Llevaba en las manos un pequeño costal con pan fresco recién horneado por una mujer del pueblo que lo consideraba como un padre. No dijo nada, solo sacó un trozo del pan, lo partió en dos y lo colocó sobre la tierra. Esta vez no vengo a pedir, murmuró, vengo a compartir. Y se quedó ahí bajo la luna con los ojos húmedos y el alma tranquila, porque entendió que cuando uno siembra con dolor y cosecha con gratitud, la vida ya no se mide en surcos, sino en almas tocadas. El tiempo pasó, pero el milagro nunca cesó. Aquel campo donde solo crecían grietas y polvo se volvió símbolo de fe viva, no porque brotara comida, sino porque brotaba sentido en los corazones resecos de muchos. Don Tiburcio envejeció con la mirada en paz. Sus manos ya no tenían la fuerza de antes, pero seguían siendo tierra fértil para consolar. El pueblo entero lo respetaba y los niños lo seguían como si fuera un abuelo de todos. Algunos incluso decían que las plantas crecían más cuando él pasaba cerca. Un día llegó al pueblo un joven periodista de la ciudad con su cámara y su libreta. Quería documentar el milagro del pan sembrado. Preguntó, grabó, tomó fotos, pero don Tiburcio solo le permitió hacer una cosa: sentarse bajo la sombra del árbol, que ahora crecía justo donde enterró el pan. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó?, le preguntó el viejo. Sí, señor. ¿Cómo lo explicaría? Tiburcio lo miró con ternura y respondió con voz serena. Yo no enterré pan, enterré mi última esperanza, y Dios, en lugar de devolverme pan, me devolvió propósito. El periodista guardó su pluma. Entendió que había cosas que no cabían en un reportaje, cosas que solo se entienden si uno mismo está hambriento, pero no del estómago, sino del alma. Esa misma tarde, don Tiburcio se sintió cansado como nunca. Se recostó en su silla de madera junto a la puerta de su casa, con la mirada puesta en el campo que florecía como si fuera primavera eterna. A su lado, el hijo le preparaba café. Dentro de la casa, una canasta con frutas del huerto esperaba ser entregada a una familia nueva del pueblo. Y entonces, el viejo cerró los ojos, no con dolor, con descanso. En su último suspiro, muchos dicen que sonrió, que murmuró apenas, gracias por haber respondido con vida a mi último pan. El pueblo entero asistió a su despedida. No hubo misa grande ni ataúd costoso, solo un pequeño ataúd de madera hecho con tablas del viejo gallinero y muchas flores. Y junto a su tumba alguien escribió en una piedra: aquí yace el hombre que sembró su hambre y cosechó alimento para todos. Desde entonces, el campo sigue vivo. Nadie lo ha comprado, nadie lo ha cercado. Se convirtió en tierra libre, donde cualquiera puede ir a sembrar, a orar o a simplemente sentarse en silencio. Y cada tanto, alguien deja un pan partido junto al árbol, como diciendo: aún creemos. Porque don Tiburcio les enseñó algo que el hambre no pudo borrar, que cuando se siembra con fe, hasta el pan seco puede volverse milagro.